Hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una clase más en nuestra Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Es un placer para nosotros poderles compartir la palabra del Señor y ver cómo cada día Él nos va permitiendo fortalecernos más espiritualmente, crecer más y así de esta manera poder aplicar su palabra en cada una de nuestras vidas. Por eso estamos inmensamente agradecidos con nuestro Dios y vamos a comenzar con un nuevo tema, pero este viene enlazado con los temas que hemos venido. Seguimos entonces aprendiendo más del libro de Hechos en el Nuevo Testamento y vamos a orar primeramente para que Dios sea aparejando todo en esta clase y que todo sea para su gloria y para su honra en este día. ¿Listo? Entonces oramos como ya lo hemos aprendido. En este día, Padre de la Gloria, primeramente te pedimos que tú seas guiándonos, Dios, que seas ayudándonos para poder cada día predicar tu evangelio, para que tú seas permitiéndonos a cada momento que tengamos ese gozo de ir a predicar las buenas nuevas de la salvación que tú nos brindas a cada uno de nosotros. Inmensamente te estamos agradecidos por todas las bendiciones que tú nos das. Y asimismo en este día te estamos pidiendo perdón por cada uno de nuestros pecados. Te pido que seas teniendo misericordia con cada uno de los niños que escuchan esta clase, junto con sus padres y con las maestras y todo el equipo que está elaborando este material para los niños. Que todo esto sea primeramente para tu gloria y para tu honra, y que asimismo tú permitas que estos niños en un futuro lleguen a tus pies y sean creyentes de muy buen testimonio, Dios. Quédate con nosotros en este día para poder ver un tema más y aprender más cada día de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como ya les estaba comentando, hemos visto en estas últimas clases acerca de Hechos. Entonces, del libro de Hechos, hemos visto los viajes misioneros que tuvo Pablo, vimos del buen testimonio que daba Timoteo y ahora vamos a ver otro episodio más, otra situación en la cual se encuentra Pablo y se encuentra junto con Silas. Recuerden que junto con Pablo y Silas estaban, así como lo vimos en la clase anterior, pasaron por Asia, pasaron por Troas, pero Dios solo les permitió ir a predicar la palabra del Señor en Macedonia, que ese fue nuestro tema de la semana anterior. Como hoy vamos a ver de que Pablo y Silas fueron encarcelados, pero esta clase la vamos a dividir en dos partes, con el fin de que nosotros podamos aprender más detalladamente y minuciosamente de la palabra del Señor. Entonces, vemos que este tema está en la Biblia en Hechos 16, del 16 al 40. Entonces, vamos a empezar y ahondar más en este tema tan bonito. ¿Listo? Entonces, comenzamos en el versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces vemos que ellos iban hacia la oración y se encontraron con esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Veamos qué sigue sucediendo. Dice en el versículo 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces vemos que esto le enfureció o le desagradó a Pablo, como lo menciona acá en las Sagradas Escrituras, y por eso él le ordenó a ese espíritu que saliera de aquella mujer que tenía ese espíritu de adivinación. Entonces vemos el poder que Dios le daba a Pablo para cada lugar donde él se dirigía, tenía ese poder de sacar los espíritus, pero asimismo vemos el poder que esta mujer quería como tener, dado que estaba dando voces y lo estaba haciendo con un fin malo, porque si bien este espíritu no era de Dios. Entonces vemos también que lo importante que estaba haciendo Pablo cuando iba en cada lugar. Dice, pero entonces acá en el versículo 19, dice: pero viendo sus amos que había salido
esperanza de su ganancia, o sea, vemos que detrás de esa mujer habían unos hombres que estaban recibiendo provecho de ello. Entonces vemos, prendieron a Pablo y a Sila, o sea, es decir, lo arrestaron y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces lo que hicieron fue apresarlos e irlo a llevar ante las autoridades de aquel lugar donde ellos se encontraban. Dice entonces en el versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Entonces ellos estaban desagradados porque le habían sacado el espíritu a aquella mujer y ellos habían dejado de percibir estas ganancias. Entonces fueron y los llevaron ante las autoridades y dijeron que ellos estaban alborotando la ciudad, dado que ellos estaban predicando la palabra del Señor. Dice en el versículo 21, así como les estaba mencionando, dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces tengamos que presente que ellos estaban en Roma y estaban predicando la palabra del Señor. Es de mencionar que ellos se defendían, o aquellas personas que estaban acusando y que fueron y llevaron a Pablo y a Silas, decían que estas costumbres que ellos les estaban enseñando no eran lícitas, eran porque ellos tenían otra religión, y cuando Pablo y Silas les vino a predicar el sano evangelio y la palabra del Señor, entonces allí fue cuando entonces ellos se defendieron bajo esta excusa. ¿Sí? Dice el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y contra Silas. Dice, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Entonces vemos que cuando a ellos los apresaron, fueron y los azotaron junto con varas. ¿Listo? Dice entonces en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, o sea, fue por mucho tiempo que los golpearon, dice, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces vemos que allí, tras de que los golpearon, después los encarcelaron y pusieron a unos guardas para que cuidaran de ellos y que no se fueran a salir de la cárcel. Entonces, seguimos entonces acá con nuestro versículo 24. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, de más al fondo. Dice, y les aseguró los pies en el cepo, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue ponerle cadenas en sus pies. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Este es un versículo muy hermoso, porque veamos que ellos estaban en una situación muy difícil, los habían golpeado, los habían apresado, y a pesar de eso, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Estaban cantando himnos a nuestro Dios y oraban, o sea, estaban felices porque tenían el gozo de la salvación y tenían ese gozo de tener a Cristo en su corazón. Entonces por eso ellos no se lamentaron, sino que lo que hicieron fue alabar a Dios. Entonces, dice en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Vemos que esto que dice acá en el versículo 26 es poder de Dios, eso no es poder de humanos, esto lo hizo Dios, ¿listo? Entonces vemos que hubo un gran terremoto y lo que hizo fue que se abrieron las puertas de la cárcel donde estaba Pablo y Silas. Dice, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Listo? Entonces vemos el gran poder de Dios y cómo Él siempre está con sus hijos y los está sacando de todos los lugares cuando están en dificultades, pero porque ellos eran verdaderamente creyentes que se gozaban en predicar la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, hasta aquí va nuestra primera parte de nuestra historia bíblica de cuando Pablo y Silas son apresados, son encarcelados.
Para ello tengo una reflexión hasta esta primera parte que hemos visto en el día de hoy. Mi reflexión para ustedes, ¿cuál es? ¿Tenemos verdaderamente el gozo de tener a Cristo en nuestros corazones a pesar de las adversidades? Veamos acá en el versículo 25. Tomen sus Biblias. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, estamos haciendo como Pablo y Silas, que cuando tenemos momentos difíciles y tenemos adversidades, alabamos a Dios, o más bien renegamos de lo que Dios está permitiendo que pase en nuestras vidas. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que solo cuando estamos bien o cuando tenemos solo cosas buenas en ese momento en nuestras vidas, alabamos a Dios, y cuando estamos mal nos olvidamos de Él. ¿Sí? Entonces no debemos hacer esto, sino que debemos seguir el ejemplo que Pablo y Silas nos dejaron, ¿sí? Que es que en el momento de adversidades, en momentos de alegría y en todos los momentos debemos alabar, cantar himnos a Dios y orar a nuestro Dios. ¿Listo? Entonces esa es mi reflexión. Asimismo tenemos nuestro versículo de memoria, que es Hechos 16:31, que dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros, por medio de nosotros, si alguno de nosotros somos salvos en nuestra familia, nuestro Dios, por medio de nuestro testimonio y por medio de nuestras oraciones, se encarga de que toda nuestra familia, todo nuestro núcleo familiar, escuche el Evangelio y también vengan a los pies de Cristo. Entonces, esto es muy hermoso y esta es una promesa que Dios nos da, ¿verdad? Es una linda promesa que Dios nos da. Entonces, damos muchas gracias por escuchar esta clase del día de hoy. Espero que Dios les siga bendiciendo en este día y nos vemos próximamente. En la siguiente semana nos vemos para ver la segunda parte de esta hermosa historia que nos deja muchas enseñanzas, que nos deja muchas aplicaciones para nuestras vidas y que nos permite crecer espiritualmente y aprender que en las adversidades también debemos alabar y orar a nuestro Dios. ¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos, niños. Chao, chao.